Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a hablar del último profeta menor que nos narra la Sagrada Escritura. Se llama Malaquías. Malaquías estuvo aproximadamente en el año 450 a.C. Y bueno, pues después del exilio, los tres profetas que pronuncian mensajes hacia el pueblo israelita, después de haber llegado otra vez a su tierra, a Israel, en donde Zorobabel había sido nombrado gobernador de Israel y Josué había sido nombrado dirigente de los sacerdotes. Los tres profetas que tenemos que nos enuncian esto es Ageo, Zacarías y en este caso también Malaquías, que es el último de los 12 profetas menores. Y como les he explicado, el profeta menor no quiere decir que no vale mucho, sino que sus profecías son menos que la de los profetas mayores. Los profetas mayores, pues tenemos a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel y Daniel. Y bueno, pues que quede claro que en realidad no quieren dar a entender de que los profetas menores, sus profecías no tienen importancia. Son profecías que se les hizo al pueblo israelita y que de alguna manera, pues sus profecías hoy en día también nos sirven mucho a nosotros para nuestra orientación y educación y poder llegar así a tener un concepto más claro de nuestro Padre Dios. Malaquías, su nombre parece que nos menciona los historiadores que significa mensajero, ¿sí? Bueno, pues eso es lo que nos dice la historia, ¿no? Quiero también decirles que ya después, casi 100 años después de que Ageo y Zacarías habían profetizado, en el año 450 a.C., aparece el libro del profeta Malaquías. No nos dice exactamente dónde haya nacido Malaquías ni dónde haya muerto. Pero bueno, lo que sí sabemos es que era un hombre hebreo. Era un mensajero de Dios y su libro nos pronuncia esos mensajes de Dios hacia los israelitas después de haberse reconstruido el templo. A causa del tiempo transcurrido sin ver cumplidas las promesas de la restauración de Judá, el pueblo había ya caído no solo en la disolución y en la apatía, sino que era lo peor, en el relajamiento de sus costumbres y el menosprecio del culto divino. La gente del pueblo y aún los sacerdotes defraudaban a Dios en las ofrendas que les son debidas y se comportan dando la espalda a los mandamientos que Dios les había dado. El profeta reprocha todas esas actitudes del pueblo de Israel y le dice que pues, son sus pecados los que están haciendo que se retiren de la presencia del Señor. Y les anuncia que Dios vendrá a juzgarlos y a purificarlos. En realidad enviará por delante de ellos a su mensajero, que designa al profeta Elías, que va a ser el que va a hacer una restauración en la moral y en la palabra de Dios, para que se prepare el camino delante de nuestro Padre Dios con Elías. Eso solo profetiza Malaquías. Y sin embargo, la severidad del juicio de Dios en el día del Señor, que ya se acercaba, quienes se arrepientan y lo obedezcan, pues serán salvos, felices y Dios los va a considerar. Eso nos lo dice la historia y nos lo dice la introducción de la vida de Malaquías. Y bueno, pues como les digo, pues es uno de los profetas menores, es el último de los profetas menores. Y pues vamos a darle lectura a los capítulos de Malaquías para que los tengamos nosotros también en conocimiento y podamos tener nosotros un pequeño mensaje, ¿no?, de lo que Malaquías les dijo a los israelitas, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Y que de alguna manera también nos sirve a nosotros para que lo tengamos presente. En el capítulo 1 dice: este es el mensaje que el Señor comunicó al pueblo de Israel por medio del profeta Malaquías. El Señor dice: yo los amo a ustedes, pero ustedes responden
¿cómo sabemos que nos amas? El Señor contesta: yo los amo por la misma razón que, siendo hermanos Esaú y Jacob, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Y el país de Esaú, que era montañoso, lo convertí en un desierto, y sus propiedades en tierra solo buena parte para los animales salvajes solamente. Si los edomitas descendientes de Esaú dijeran: hemos sido destruidos, pero reconstruimos nuestra nación, el Señor Todopoderoso les responderá: ellos reconstruirán, pero yo los destruiré otra vez. Su país será llamado país de maldad y nación del eterno enojo del Señor. Ustedes lo verán con sus propios ojos y dirán: el Señor es tan grande que sobrepasa las fronteras de Israel. El Señor Todopoderoso dice a los sacerdotes: los hijos honran a sus padres y a los criados respetan a sus amos. Pues si yo soy el padre de ustedes, ¿por qué ustedes no me honran? Si soy su amo, ¿por qué no me respetan? Ustedes me desprecian y dicen todavía: ¿en qué te hemos despreciado? Ustedes traen a mi altar pan indigno y preguntan todavía: ¿en qué te ofendemos? Ustedes me ofenden. Cuando piensan en mi altar puede ser despreciado, y que no hay nada malo en ofrecerme animales ciegos, cojos o enfermos. Vayan pues y llévenselos a sus gobernantes. Vean si ellos les aceptan con gusto el regalo. Pídanle ustedes a Dios que nos tenga compasión, pero si le hacen esa clase de ofrendas, no esperen que Dios los acepte a ustedes con gusto. El Señor Todopoderoso dice: ojalá alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que no volvieran a encender en vano el fuego de mi altar, porque no estoy contento con ustedes, ni voy a seguir aceptando sus ofrendas. En todas las naciones del mundo se me honra, en todas partes queman incienso en mi honor y me hacen ofrendas dignas. En cambio ustedes me ofenden, pues piensan en mi altar, que es mi mesa. Puede ser despreciado y que es despreciable la comida que hay en él. Ustedes dicen: ya estamos cansados de todo esto, y me desprecian y todavía suponen que voy a alegrarme cuando vienen a ofrecerme un animal robado o una res coja o enferma. Maldito sea el tramposo que me promete un animal sano de su rebaño y luego me sacrifica a uno que tiene defecto. Yo soy el gran rey y soy temido entre las naciones. Esto dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 2. Ahora, sacerdotes, esto es para ustedes. Ustedes han de obedecerme y deben tomar en serio el honrarme. Si no lo hacen, yo los maldiciré. Y como no han tomado en serio el honrarme, yo convertiré en maldición incluso los beneficios que obtienen de su sacerdocio, lo dice el Señor Todopoderoso. Voy a privarlos de su poder y arrojarles a la cara el estiércol de los animales que traen a sacrificar, y junto con el estiércol también ustedes serán barridos. Así sabrán que yo les he dado este mandato para que mi pacto con Leví permanezca firme, lo dice el Señor Todopoderoso. Mi pacto era vida, paz para Leví. Se las di para que me respetara y me temiera, y él me mostró temor y reverencia. Leví enseñaba la verdad y no había maldad en sus labios. Vivía en perfecta relación en paz conmigo y apartó a muchos de hacer lo mal. Es el deber de los sacerdotes enseñar a la gente a conocerme, y todos deben acudir a ellos para recibir instrucción, porque ellos son los mensajeros del Señor Todopoderoso. Pero ustedes, sacerdotes, se han apartado del buen camino. Con sus enseñanzas han hecho caer a muchos. Así ustedes han pervertido mi pacto con Leví. Por eso, porque no me han obedecido y porque además cuando enseñan a la gente no tratan a todos por igual, yo haré que todo el pueblo les tenga por viles y los desprecie, lo dice el Señor Todopoderoso. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre, que es el Dios que a todos nos ha creado? ¿Por qué pues nos engañamos los unos a los otros, violando así el pacto que hizo Dios con nuestros antepasados? Judá es fiel a Dios y se cometen acciones horribles en Jerusalén y en Israel. Judá ha violado la santidad del templo que el Señor ama, y los hombres de Judá han tomado por esposas mujeres que adoran a dioses falsos. Ojalá el Señor borre de nuestra nación a quienes hacen tales cosas, sean quien sea, aunque traigan ofrendas al Señor Todopoderoso. Pero ustedes aún hacen más: inundan de lágrimas el altar del Señor y lloran con grandes lamentos, porque el Señor ya no acepta con gusto sus ofrendas. Y aún preguntan ustedes por qué.
Pues porque el Señor es testigo de que tú has faltado a la promesa que hiciste a la mujer con quien te casaste cuando eras joven. Era tu compañera y tú le prometiste fidelidad. ¿Acaso no es mismo con Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu, y que requiere ese Dios sino descendientes que le sean consagrados? Cuiden ustedes pues de su propio espíritu y no falten a la promesa que le hicieron a la esposa de su juventud. El Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice: cuiden pues a su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. El Señor ya está cansado de escucharles y todavía ustedes preguntan: ¿qué hemos dicho para que se haya cansado de escucharnos? Pues ustedes han dicho que el Señor le agradan los que hacen lo malo y que está contento con ellos. Ustedes no creen que Dios sea justo. Capítulo número 3. El Señor Todopoderoso dice: voy a enviar mi mensajero para que me prepare el camino. El Señor, a quienes ustedes están buscando, va a entrar de pronto en su templo. Ya llega el mensajero del pacto que ustedes desean. Pero ¿quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién podrá entonces permanecer en pie? Pues llegará como un fuego para purificarnos. Será como un jabón que quitará nuestras manchas. El Señor se sentará a purificar a los sacerdotes, los descendientes de Leví, como quien purifica la plata, el oro y el fuego. Después ellos podrán presentar su ofrenda al Señor tal como deben hacerlo. El Señor se alegra entonces de la ofrenda de Judá y Jerusalén, igual que se alegraba de ella en otros tiempos. El Señor Todopoderoso dice: yo vendré a juzgarlos a ustedes y al mismo tiempo seré testigo contra los que practican la magia, los que cometen adulterio, los que juran en falso, los que oprimen a los trabajadores, a las viudas y a los huérfanos, los que tratan mal a los extranjeros y los que me faltan el respeto. Yo soy el Señor, no he cambiado, y por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido aniquilados. Ustedes se han apartado de mis preceptos, como se apartaron sus antepasados y no han querido obedecer. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo: vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes. Pero ustedes dicen: ¿por qué hemos de volvernos a ti? Y yo pregunto: ¿acaso un hombre puede defraudar a Dios? Pues ustedes me han defraudado, y todavía preguntan: ¿en qué te hemos defraudado? En los diezmos, en las ofrendas me han defraudado. Si toda la nación, todos ustedes me están defraudando, y por eso voy a maldecirlos. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo: traigan un diezmo al tesoro del templo, y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. No dejaré que las plagas destruyan sus cosechas y sus viñedos. Todas las naciones les llamarán dichosos, porque ustedes tendrán un país encantador. Yo, el Señor Todopoderoso, lo he dicho. El Señor dice: ustedes han dicho cosas muy duras contra mí, y todavía preguntan: ¿qué es lo que hemos dicho en contra tuya? Esto es lo que han dicho: servir a Dios es cosa inútil. ¿Qué provecho sacaremos de hacer lo que Él manda? ¿De andar vestidos de luto delante del Señor Todopoderoso? Nosotros hemos visto que los orgullosos son felices, que los malvados les salen las cosas bien, que ponen a prueba a Dios y no reciben ningún castigo. Los que honran a Dios hablaron entonces entre sí, y el Señor escuchó con atención lo que decían, y en presencia del Señor se escribió un libro en el cual se recordaba a los que honran al Señor y lo toman en cuenta. El Señor Todopoderoso dice: estoy preparado un día en el que ellos volverán a ser mi pueblo, como un padre se compadece del hijo que le sirve, así tendré yo compasión de ellos. Entonces ustedes se darán cuenta otra vez de la diferencia entre el que adora a Dios y el que no lo adora. Capítulo 4. El Señor Todopoderoso dice: se acerca el día ardiente como un horno, en el que todos los orgullosos y malvados arderán como paja en una hoguera. Ese día que ha de venir los quemará y nada quedará en ellos. Pero para ustedes que me honran, mi justicia brillará como la luz del sol, que en sus rayos trae salud, y ustedes saltarán de alegría, como becerros que salen del establo. En ese día que estoy preparado, ustedes pisotearán a los malvados como si fueran polvo. Acuérdense de la ley que le di a mi siervo Moisés en el monte Horeb. Eran preceptos y mandatos que todo Israel debía obedecer. Miren ustedes, voy a enviarles al profeta Elías, antes que llegue el día del Señor, que será un día grande y terrible, y él hará que padres e hijos se reconcilien. De lo contrario, vendré y castigaré su país, destruyéndolo
todo por completo. Esta es palabra de Dios. Te lo damos, Señor. Bueno, hemos leído y hemos escuchado esos 4 capítulos que se menciona aquí en Malaquías, y vamos a ir parte por parte para ir entendiendo el mensaje. Primero habla del amor que le tiene al pueblo de Israel, a pesar de lo que les había ocurrido, de haberse alejado de nuestro Padre Dios. Ese es el mensaje que el Señor comunicó al pueblo de Israel por medio del profeta Malaquías. Así lo dice el hagiógrafo. O sea, exactamente no lo ha de haber escrito Malaquías, sino uno de sus escritores, que nosotros le decimos escritores sagrados. El Señor dice: yo los amo a ustedes pero ustedes responden: ¿cómo sabemos que nos amas? El Señor contesta: yo los amo por la misma razón que, siendo hermanos Esaú y Jacob, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Y el país de Esaú, que era montañoso, lo convertí en un desierto, y sus propiedades en tierra solo buena para los animales salvajes. O sea, declara muy claramente Dios que ama al pueblo. Y hace una comparación con la descendencia de Esaú. Si los edomitas descendientes de Esaú dijeran: hemos sido destruidos, pero reconstruiremos nuestra nación, el Señor Todopoderoso respondería: ellos reconstruirán, pero yo los voy a destruir otra vez. Su país será un país de maldad y nación del eterno enojo del Señor. Ustedes lo verán con sus propios ojos y dirán: el Señor es tan grande que sobrepasa las fronteras de Israel. Es importante ustedes que se acuerden que Esaú, le vendió su primogenitura a Jacob por un simple plato de lentejas, ¿no? Podríamos decirlo así. Y Jacob recibió la bendición de su papá Isaac. Y bueno, Isaac, aunque ya estaba ciego y no veía, sin darse cuenta, ¿verdad?, le da la bendición a Jacob. Pero una de las cosas que debemos acordarnos aquí es de que Esaú se casa con una mujer extranjera, y lo conlleva a malas costumbres, malas actitudes, y una de tantas es la idolatría. Es por eso que el Señor no nos acepta si nosotros somos idólatras, ¿sí? Al único que debemos de adorar es a nuestro Padre Dios. El Señor Todopoderoso dice a los sacerdotes, ahora habla de los sacerdotes, les hace una indicación, ¿no? ¿Sí? Los hijos honran a sus padres y los criados respetan a sus amos, pero pues sí, yo soy el padre de ustedes, ¿por qué ustedes no me honran? Es la pregunta. A los mismos sacerdotes: si yo soy su amo, ¿por qué no me respetan? Ustedes me desprecian y dicen todavía: ¿en qué te hemos despreciado? Ustedes traen a mi altar pan indigno y preguntan todavía: ¿en qué te ofendemos? Sí, porque ya hacen las cosas de una manera cotidiana, de una manera consecutiva. Ya no le ponen el mismo interés ni la misma adoración a nuestro Padre Dios. Ya lo hacen en automático, diríamos hoy en día, ¿no? ¿En qué te ofendemos? Todavía decían los sacerdotes: ustedes me ofenden cuando piensan que mi altar puede ser despreciado, y que no hay nada malo en ofrecerme animales ciegos. Acuérdense que Dios les pedía que les ofrecieran animales, su primera cría, y que estuvieran sin mancha, ¿no? Que estuvieran perfectos, que no tuvieran ningún defecto. Cojos o enfermos, y lógico, la gente decía: nadie me lo va a comprar, no me sirve este animal, pues mejor se lo ofrezco al Señor, ¿no? ¿Qué? O sea, eran actitudes, son las actitudes de que quieres como engañar a Dios, ¿no? Y pues eso, ¿cuándo va a poderse uno poner a engañar al Señor? Pues es todopoderoso y está en todas partes, y Él sabe todo, ¿no? Entonces son estupideces que nosotros muchas veces de esa manera actuamos, ¿no? Y ahí los sacerdotes decían: pues como no voy a poder vender este animal ciego, nadie me lo va a querer comprar, pues lo ofrezco al Señor. ¿Quieres sacrificios? Entonces, como que lo hacen de una manera estúpida, ¿no? Siendo que nuestro Padre Dios, si les estaba pidiendo ese tipo de sacrificios, que lo tenían que hacer. Es lo mismo que hoy en día, ¿no? Te pide que hagas oración, que te reconcilies, que te arrepientas, que te comuniques. Y pues tú dices: yo voy a misa cuando se me dé la gana, ¿no? Cuando se me venga en mente, ¿no? Cuando la necesite, ¿no? Si Dios me ayuda a que yo me saque la lotería, yo sea famoso, yo tenga poder, pues entonces creeré en Él. Si no, entonces no. O sea, puras estupideces decimos, ¿no? Y bueno, pues pasaba eso, lo mismo con los sacerdotes de aquel entonces, Pídanle ustedes a Dios que nos tenga compasión, pero si le hacen esa clase de ofrendas, dice Malaquías, no esperen que Dios los acepte a ustedes con gusto.
El Señor Todopoderoso dice, esta es palabra de Dios lo que sigue, ojalá alguno de ustedes cerrara las puertas del templo, para que no volvieran a encender en vano el fuego de mi altar, porque no estoy contento con ustedes, ni voy a seguir aceptando sus ofrendas. En todas las naciones del mundo se me honra, en todas las partes me queman incienso en mi honor y me hacen ofrendas dignas. En cambio ustedes, que es su pueblo, fíjense, me ofenden, pues piensan en mi altar, que es mi mesa, y que dice que es mi mesa, puede ser despreciado, y que despreciable la comida que hay en él, en el altar. ¿Por qué? Porque le ofrecen, pues ya de mala ganas, lo dan de una manera cotidiana. Ay, pues, ay, el Señor. Bueno, vamos a misa. Y se duermen en misa, ¿no? Están comiendo en misa, están viendo su celular en misa, no le ponen atención al presbítero, ¿no? Bueno. Y sigue diciendo, ustedes dicen, ya estamos cansados de todo esto y me desprecian. Y todavía suponen que voy a alegrarme, como viene a ofrecerme un animal robado o una res coja enferma. Fíjense todo lo que hacían, ¿no? Maldito sea el tramposo que me promete un animal. Sí, sano, de su rebaño, y luego me sacrifico uno que tiene defecto. Yo soy el gran rey y soy temido entre las naciones. Esto dice el Señor Todopoderoso. Es increíble, por eso lo hacemos hoy en día, ¿no? Sí, nos hacemos promesas. Cuando la gente va a jurar que ya no va a volver a beber y vuelve a hacerlo. Capítulo 2 dice, ahora sacerdotes, fíjense, sigue hablando de los sacerdotes, esto es para ustedes, sigue hablando con los sacerdotes y los sigue reprendiendo. Esto es para ustedes. Ustedes han de obedecerme y deben tomar en serio el honrarme. O sea, son sacerdotes, o sea, no son dirigentes, son pastores. Si no lo hacen, yo los maldiciré. Y como no han tomado en serio el honrarme, yo convertiré en maldición incluso los beneficios que obtienen de su sacerdocio. Pues acuérdense que los mantenía el pueblo, ¿no? Con el diezmo. Y ahora con las limosnas, con todo lo que venden. ¿Sí? Desde nichos hasta los sacramentos, ¿no? Y cualquier bendición te cobran. ¿Sí? Lo dice el Señor Todopoderoso, voy a privarlos de su poder y arrojarles a la cara el estiércol de los animales que traen a sacrificar. Y junto con el estiércol también ustedes serán barridos. O sea, Dios los va a tratar como si fueran estiércol, ¿no? Así sabrán que yo les he dado ese mandato para que mi pacto con Leví permanezca firme, lo dice el Señor Todopoderoso, uno de los hijos de Jacob, de las 12 tribus. Leví, ¿no? que eran los que se habían dedicado al sacerdocio, que eran los que Dios los había destinado para que se dedicaran al sacerdocio, a la enseñanza, ¿no? ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Pues enseñar el conocimiento de nuestro Padre Dios al pueblo. Mi pacto era vida, paz para Leví. Se las di para que me respetara, me temiera, y él me mostró temor y reverencia. Leví enseñaba la verdad y no había maldad en sus labios. Vivía en perfecta relación de paz conmigo y apartó a muchos de hacer lo malo. O sea, que sí estaban cumpliendo los levitas. Pero aquí vemos que estos sacerdotes, pues ya se habían perdido, ¿no? Ya no andaban en lo suyo, ya andaban en el mundo de demonio y carne. Es el deber de los sacerdotes enseñar a la gente a conocerme. Es el deber de los sacerdotes enseñar a la gente a conocerme. O sea, esa es una de las cosas que pues se han perdido, ¿no? Porque ya los sacerdotes se dedican a todo, como les estaba yo diciendo, pues ya se dedican a vender nichos, se dedican a estar vendiendo los sacramentos, ¿no? ¿Quieres que te bautice? Pues te bautizo, pero pues te va a costar. ¿Quieres que hacer la primera comunión? Porque ya se hace como una fiesta, ¿no? Como un espectáculo, ¿no? ¿Quieres eso? Pues bueno, te voy a cobrar, ¿sí? Y quieres confirmar a tu chamaco, a tu niño, pues te voy a cobrar, ¿no? O sea, es increíble, pero pues, lo están haciendo. Todo eso ellos lo llevan como un tipo de negociación, como si estuvieran vendiendo mercancía, ¿no? Y pues eso es terrible, ¿no? Porque eso pues no debiese ser ni debería ser, pero se han vuelto negociantes. Por eso les dicen, ¿sí? Ustedes sacerdotes se han apartado del buen camino con sus enseñanzas, han hecho caer a muchos, ¿sí? Así ustedes han pervertido mi pacto con Leví. Por eso, porque no me han obedecido y porque además cuando enseñan a la gente no tratan a todos por igual, yo haré que todo el pueblo los tenga por viles y los desprecie.
lo dice el Señor Todopoderoso. ¿Sí? La infidelidad de Israel. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre que es Dios, el que que nos ha creado? ¿Por qué pues nos engañamos unos a otros, violando así el pacto que hizo Dios con nosotros y con nuestros antepasados? Judá es fiel a Dios y se cometen acciones horribles en Jerusalén y en Israel. Judá ha violado la santidad del templo que el Señor ama. Y los hombres de Judá han tomado por esposas mujeres que adoran a dioses falsos, lo que había hecho Esaú, el hermano de Jacob. Ojalá el Señor borre de nuestra nación a quienes hacen talas cosas, sean quienes sean, y aunque traigan ofrendas al Señor Todopoderoso. Pero ustedes aún hacen más, inundan de lágrimas el altar del Señor. Y lloran con grandes lamentos, porque el Señor ya no acepta con gusto sus ofrendas. Y aún se preguntan ustedes, ¿por qué? Pues porque el Señor es testigo de que tú has faltado a la promesa que le hiciste a la mujer con quien te casaste cuando eras joven. Era tu compañera y tú le prometiste fidelidad. ¿Acaso no es un mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu? Fíjense cómo habla el cuerpo y el Espíritu Santo, que lo sabemos que sí, lo denominamos. Y que requiere ese Dios, sino descendientes que le sean consagrados. ¿Para qué vamos a tener hijos? ¿Nada más para que sean mundanos y terrenales? ¿O para que verdaderamente sean hijos de Dios, conozcan, amen y sirvan a Dios? Que es a lo que venimos, no nada más venimos a lo mundano y a lo terrenal. Acuérdense que pues esas dos cosas son importantes y nuestro Señor Jesucristo nos había dicho, ¿sí? Al César lo del César y a Dios lo de Dios. Entonces, ¿por qué hacemos a un lado las cosas del Señor y le damos más valor a las cosas mundanas y terrenales? Porque pues eso es lo que estamos haciendo definitivamente, ¿no? No le estamos dando la importancia a la palabra de Dios, al Espíritu. Nada más le estamos dando la importancia a las cosas mundanas, a las que nos conllevan pues a retirarnos de las cosas del Señor. Entonces, pues eso es muy grave, ¿eh? Bueno, entonces, así ojalá, dice ustedes, inundan. Sí, después sigue diciendo, ¿acaso no es mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu y que requiere Dios eso, sino descendientes que le sean consagrados? Cuiden ustedes pues de su propio espíritu y no falten a la promesa que hicieron a la esposa de su juventud. Es una comparación, ¿no? El Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice, cuiden pues a su propio espíritu. O sea, es que nos tenemos que poner a trabajar con el Espíritu Santo. Hoy somos templos vivos del Espíritu Santo, ¿sí? Y con los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuiden pues a su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. El Señor ya está cansado de escucharles y todavía ustedes preguntan, ¿qué hemos dicho para que se haya cansado de escucharnos? Pues ustedes han dicho que el Señor le agradan los que hacen lo malo y que está contento con ellos. Ustedes no creen que Dios sea justo. El Señor Todopoderoso dice, voy a enviar mi mensajero para que me prepare el camino. Acuérdense que ¿quién preparó el camino? Juan el Bautista. El Señor a quien ustedes están buscando va a entrar de pronto en su templo. Nuestro Señor Jesucristo, acuérdense que entra a la sinagoga y lee una parte de la escritura en donde dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Y lo criticaron. Ya llega el mensajero del pacto que ustedes desean. Pero ¿quién podrá vestir el día de su venida? ¿Quién podrá entonces permanecer de pie? Pues llegará como un fuego para purificarnos. Será como un jabón que quitará nuestras manchas, ¿no? La palabra jabón. O sea que ya están manejando ahí que en esa época ya había jabón. Bueno, ahí se los dejo para que ustedes lo busquen, ¿sí? Esta es una traducción que tenemos aquí, ¿sí? Para purificarnos, pero nos habla de un fuego, pues llegará como un fuego, pues el fuego del Espíritu Santo. 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estaba llegando el Espíritu Santo a todo el planeta, ¿sí? Bueno. El Señor se sentará a purificar a los sacerdotes, los descendientes de Leví, como quien purifica la plata, el oro en el fuego. Después ellos podrán presentar su ofrenda al Señor, tal como deben hacerlo. Dios va a reconstruir, Dios nos ayuda para que estemos nosotros bien y no estemos cometiendo calamidades. El Señor es total, es amor. ¿Sí? Entonces, pues, no por esto vamos nosotros a estar echando
¿cómo le dicen? ¿Cómo dice? Alas al vuelo, ¿sí? O que nos vamos a dormir en nuestros laureles. Pues no, ¿verdad? Pues hay que hacer lo que nos corresponde, principalmente nuestro trabajo, ¿no? Que es obras, ¿sí? Con los dones del Espíritu Santo que tenemos. Entonces el Señor se alegrará de la ofrenda de Judá y Jerusalén, igual que se alegrará de ella en otros tiempos. El Señor Todopoderoso dice: yo vendré a juzgarlos a ustedes y al mismo tiempo seré testigo contra los que practican la magia. Sí, sí, pues hasta en la actualidad, ¿no? Hay gente que se dedica a practicar, que leer las cartas, que leer el café, que leer las manos. En un tiempo decían que eran los gitanos, ¿no? Sí, pero mucha gente se dedica a hacer ese tipo de acciones, ¿no? De adivinar, ¿no? Hasta en los medios de comunicación a veces nos pasan con que, no voy a mencionar nombres, ¿eh? Pues a lo mejor ustedes los conocen mejor que yo, pero ahí a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Según la fulana de tal dice que hoy va a llover, que este año se va a morir un artista, que este año se va a caer un terremoto, ¿no? En la tierra, ¿no? Y y que en este año se va a hacer rico alguna persona importante, ¿no? Que va a perder las elecciones fulano de tal, ¿no? Y empiezan a hacer sus profecías estúpidas, ¿no? Pero bueno, pues son magias, ¿no? Que en aquel entonces también pues, practican la magia, los que cometen adulterio, los que juran en falso, los que oprimen a los trabajadores, a las viudas y a los huérfanos, los que tratan mal a los extranjeros y los que me faltan el respeto. O sea, todos aquellos pecados, una acción que no está Dios en esa acción, pues es pecado, ¿no? Ausencia de Dios. Y menciona ahí todo eso, ¿no? Sí. Tanto la magia como el adulterio, como jurar en falso, que oprimen a los trabajadores, eso casi ni pasa, ¿verdad? Siempre les pagan los justos salarios, ¿verdad? Hombres y mujeres, ¿verdad? Las tratan igual, ¿sí? Maltratan a las viudas, a los huérfanos, ¿verdad? Tratan mal a los extranjeros, ¿sí? Fíjense, todo eso pasaba ya en el siglo V, ¿sí? Antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el año 2021 y todas esas cosas se siguen pasando. Entonces, no hemos aprendido. No, la verdad, seguimos en lo mismo. Seguimos mal. No hemos avanzado más de 2000 años, 2500 años, no hemos avanzado. Seguimos mal. Yo creo que sí vamos a seguir y así nos vamos a morir. Pues que Dios nos perdone, ¿no? Porque la verdad, yo creo que yo no puedo decir que Dios está arrepentido de habernos creado, ¿no? Pues somos sus hijos, ¿no? Muchos padres dicen: me arrepiento de haberte tenido como mi hijo. No, sí, porque hay padres y mamás que, ay, hijo, cómo insultan a los hijos, ¿eh? Hasta les mientan toda la historia de sus ancestros, ¿no? Yo no sé si lo digan de dientes para afuera, ¿no? A lo mejor lo dicen en su momento, ¿no? En coraje, ¿no? Hay mamás que, pues, hasta hay chistes, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen los hijos ahora, ¿no? ¿Cuál es lo primero que amenazan a los padres? Pues yo no te pedí nacer. Así dicen, ¿no? Los hijos, ¿no? Yo no te pedí nacer. Y, no, o sea, es lo primero que hacen, ¿no? Bueno, entonces, yo digo, yo no puedo decir eso, pero bueno, sí estamos muy mal. Esto que está pasando ahorita, pues es lo mismo que pasaba 500 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ahí lo dice, ¿no? Bueno, yo soy el Señor, no he cambiado. Y por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido aniquilados. Sí, pues el amor es muy grande de nuestro Padre Dios hacia nosotros. Dios no nos viene a destruir, ¿eh? Por eso les digo que todos aquellos que dicen: es que Dios te va a castigar, te va a llevar a la muerte. No, pues Dios es el dueño de la vida y Él sabe cuándo nos vamos a ir, pero Dios no es vengativo, ¿eh? No. Ustedes se han apartado de mis preceptos, fíjense cómo lo dice. Ustedes se han apartado de mis preceptos como se apartaron sus antepasados y no han querido obedecer. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Pero ustedes dicen: ¿por qué hemos de volvernos a ti? Y yo me pregunto: ¿acaso un hombre puede defraudar a Dios? Pues ustedes me han defraudado y todavía preguntan: ¿en qué te hemos defraudado? Ah, no, sí, porque nosotros somos muy buenos para ponernos al tú por tú con nuestro Padre Dios, ¿no?
¿no? O sea, ¿por qué te la llevaste, Señor? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué te llevaste a mi hijo, a mi hija? ¿Por qué no? Me castigaste? No. O sea, empezamos a decir estupidez. Sí, duele mucho cuando uno de nuestros familiares se muere, ¿no? Y más cuando son nuestros hijos o nuestros padres, ¿no? Está cañón eso, ¿no? Pero Dios no tiene la culpa de eso. Ahora resulta de que le vamos a tener que echar la culpa a nuestro Padre Dios, ¿no? Y que no tenemos trabajo y que no tenemos una buena casa, que no tenemos cumplidos nuestros deseos. Y le echamos la culpa a Dios, todas esas cosas. ¿Sí? Pues no. Y hacemos unas preguntas muy estúpidas, ¿no? En los diezmos y en las ofrendas me han defraudado, dice la Escritura. Si toda la nación, todos ustedes me están defraudando y por eso voy a maldecirlos. Yo, el Señor Todopoderoso, les dijo, no traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá, traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en eso a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. Aquí habla del diezmo y lo que es una orden y una participación. Pero recuerden, a Dios le interesa que nosotros le demos el diezmo, digamos, a la iglesia, a los sacerdotes, para que se lo gasten en hacer obras de caridad, en ayudar al pobre, ayudar al desvalido, ayudar a las personas que no tienen trabajo, ¿sí? A pagarles las medicinas y los médicos, a la pobre gente que está enferma y que no tiene, y para eso ocupan los sacerdotes el dinero. Ajá, sí. Sí, veanlos cómo disfrutan la vida, ¿no? Se compran su moto Harley. Sí, de veras, sí, yo conozco. No sé ustedes, pero yo sí los conozco, ¿no? Se compran sus camionetotas, ¿verdad? De lujo, sus carrazos, se compran sus terrenos, su casa, y hasta tienen a su mujer ahí escondida, ¿verdad? Tú no me quieres decir que yo soy sacerdote, y yo te doy todo, 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 yo te doy una vida, ¿no? Y pues la mujer, pues, ¿no? Cae redondita, ajá, sí, redondita cae, ajá, sí, ¿no? Y así le dice a otra que tenga por ahí en otro lugar, y así le dice a otra, y no tienen una, sino dos, tres, cuatro, y a todas las atienden, ¿no? Con los diezmos o con el dinero que nosotros les damos, ¿no? No sé si ustedes conozcan a algunos sacerdotes que son así, ¿no? Yo tuve la mala suerte de conocer a algunos, ¿verdad? Pero también conozco a algunos que hacen bien las cosas, ¿eh? Que son verdaderamente pastores y que cumplen con su deber, ¿sí? Hay de todo, ¿sí? O sea que, pues, tanto hablo mal, por decirlo así, pues más bien digo la verdad de que hay gente que se dedica a lo equivocado, pero hay gente que sí hace las cosas correctamente. Pues hay de todo. Y no los andamos buscando, simple y llanamente que nos los encontramos, se nos cruzan en nuestro camino, y como lo que ya acabamos de decir, hace aquí un versículo. Sí, en el versículo número 7, ¿sí? Del capítulo 2, muy claramente ahí lo dice. ¿Qué es lo que tienen que hacer los sacerdotes? ¿Sí? Enseñar a la gente a conocerme. Y todos deben de acudir a ellos para recibir instrucción. Pero todos recurren a ellos y ¿qué hacen los? Ay, no puedo. Estoy ocupado. Ahorita no puedo ir a ver a tu enfermo. Ay, déjalo que se muera tranquilo, ya no lo emociones. Ah, no, habla por teléfono para que venga un sacerdote a confesarlo. Para que le ponga los santos óleos. Yo no puedo. ¿Sí? Y no dicen por qué no pueden, ¿eh? Porque tampoco la persona, ay, ¿por qué no puede, padre? Pues, ¿qué está haciendo? No, nadie les pregunta. No, pues sí, porque ya tiene una comida con alguien, o ya se fue con su mujer, o está viendo el fútbol Toluca contra el América, no sé, ¿no? Les digo, van a decir, ay, qué exagera. No, si se los digo es porque los he visto, ¿eh? Y es cierto lo que les estoy diciendo. No me crean, a mí no me vengan a creer, yo nada más les estoy diciendo que ahí dice que ese es lo que tienen que hacer los sacerdotes, enseñar a la gente a conocer. ¿Y qué es lo que hacen? Pues vender nichos hoy en día. Sí, porque anteriormente pues estaba prohibido incinerar a la gente. Pero ahora pues ya es negocio. ¿Sí? Y ahorita estamos en el año 2021. Uy, no, pues están haciendo muchos comerciales los sacerdotes. Ya se le murió su familiar, le vendo un nicho, es para 4 o para 3 urnas. Sí, se lo vendo por 25 años y a los 25 años viene a pagar el refrendo. Si no le saco las cenizas, se las echo a la fosa común.
Y ahí se los venden, ¿no? Hay unos de 12,000 pesos. Estamos en el año 2021, ¿sí? 12,000 pesos, 14,000 pesos, ¿no? Ahora, se vuelven las iglesias mausoleos. Y ya lo permitieron, que ahora sí ya los podemos incinerar. No, si son muy listos. Sí, yo creo que son como los árabes, hermanos, hermanas, vengan a dejar sus cenizas aquí en la parroquia, aquí en la capilla, aquí. Nosotros los atendemos, hermano, te vamos a hacer un descuento. Si lo pagas al contador, te va a, no sé, 12,000, no, te va a costar 10,000 pesos. No se enojen si hay alguien que es árabe, y estoy hablando así como es tonto, ¿no? Sí, pero yo digo eso porque ellos son muy buenos negociantes, los árabes. Y entonces, pues acá estos presbíteros sacerdotes, pues ya se quieren creer como ellos. Ni son sacerdotes, ni son verdaderos árabes. Sí, no, o sea, aclaro, ¿no? No es una burla. Si es que por ahí me escucha un árabe, ¿no? Y ahorita dicen, vayamos a buscar a este fulano y le vamos a pasar por la espada, ¿no? Ah, porque ellos usan las espadas, ¿no? Sí. Bueno, pues eso es lo que tienen que hacer los sacerdotes y no lo hacen. Hacen todo menos eso. Bueno, vamos a seguir entonces. Aquí nos sigue diciendo el diezmo, ¿sí? Que no sirve para nada. Traigan su diezmo el tesoro al templo, dice mi casa. En el número 11 del capítulo 3 dice, no dejaré que las plagas destruyan sus cosechas y sus viñedos. Todas las naciones les llamarán dichosos porque ustedes tendrán un país encantador. Yo, el Señor Todopoderoso, se los he dicho. El Señor dice, ustedes han dicho cosas muy duras contra mí y todavía me preguntan, ¿qué es lo que hemos dicho en contra de ti? ¿Sí? ¿Qué es lo que he dicho? Servir a Dios, cosa inútil. ¿Qué provecho sacaremos de hacer lo que Él manda? ¿De andar vestidos de luto delante del Señor Todopoderoso? Nosotros hemos visto que los orgullosos son felices, que los malvados les salen las cosas bien, que ponen a prueba a Dios y no reciben ningún castigo. De veras, así pasa, ¿no? Vemos a los presidentes que dicen cada estupidez y que se roban todo y no les pasa nada. ¿Sí? Gobernadores, diputados, senadores. Ahorita acaba de pasar una noticia, ¿no? De que acaban de violar y matar a un muchacho joven de 20 y tantos años, unos policías, y ya los dejaron libres, que porque no les encontraron culpa. Y hay videos, ¿no? Y hay testigos. Y como dice uno, bueno, están haciendo mucho. Y aquí no dice. Los que honran a Dios hablaron entonces entre sí y el Señor escuchó con atención lo que decían. Y en presencia del Señor se escribió un libro en el cual se recordaba a los que honran al Señor y lo toman en cuenta. El Señor Todopoderoso dice, estoy preparando un día en el que ellos volverán a ser mi pueblo, como un padre se compadece del hijo que les sirve, así tendré yo compasión de ellos. Entonces ustedes se darán cuenta otra vez de la diferencia que hay entre lo bueno y lo malo, entre el que adora a Dios y el que no lo adora. ¿Sí? Tarde o temprano, toda acción viene una reacción. Y el malvado no va a salir de aquí hasta que no pague su maldad. Eso es muy claro, ¿no? El Señor Todopoderoso dice en el capítulo 4, el Señor Todopoderoso dice, esta es palabra de Dios. Acuérdense que cuando dice el Señor Todopoderoso dice es porque es palabra de Dios. No es palabra del profeta, ni del informador, ni del geógrafo. Se acerca el día ardiente como un horno en que todos los orgullosos y malvados arderán como paja en una hoguera. Ese día que ha de venir los quemará y nada quedará en ellos. De ahí sale mucho, ¿no? Dice, ay, es el día que se mueran, pues se van a ir al infierno. Bueno, no está hablando exactamente de eso, ¿no? Sino que con la espada que matas, espada morirás, ¿no? No saldrás de aquí hasta que no pagues la última moneda. Con la vara que mides serás medido. Pero por ustedes que me honran, mi justicia brillará como la luz del sol, que en sus rayos trae calor. Y ustedes saltarán de alegría como becerros que salen del establo. En ese día que hoy estoy preparado, ustedes pisotearán a los malvados como si fueran polvo. Acuérdense de la ley que le di a mi siervo Moisés en el monte Horeb. Eran preceptos y mandatos que todo Israel debía obedecer. Miren ustedes, voy a enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Pues, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, que será un día grande y terrible, ¿sí? Y Él hará que padres e hijos se reconcilien. De lo contrario, vendré y castigaré su país, destruyéndolo por completo. Bueno, es una profecía lo que les ocurrió a los israelitas, y como les menciono, 100 años después de que habían salido del exilio que habían estado en Babilonia. Y como se lo menciono desde un principio, tanto Zacarías como Ageo y Malaquías pues son los últimos tres profetas
que tiene su actividad después de que el pueblo israelita regresa, después de su exilio en Babilonia, regresa a su país, ¿no? Y bueno, pues estos son los tres profetas menores que hablan sus profecías acerca de esos sucesos. Espero que esto pues te tenga en atención, y si quieres volverlo a leer con más calma y a lo mejor encuentras otras cosas más que se nos pasaron por alto ahorita, y no sin antes te invito a que hagas oración al Espíritu Santo para que te oriente y te ilumine, porque si no hacemos oración del Espíritu Santo, pues es más difícil, no es imposible, pero es más difícil. Hago oración del Espíritu Santo. Me dirás tú por qué cada vez que hago una explicación no hacemos la oración del Espíritu Santo. Lo podemos hacer internamente, lo podemos hacer mentalmente cada uno de nosotros, y estar continuamente conectado con Dios, ¿no? Por medio del Espíritu Santo, porque vivimos la época del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, pues tenemos que darle todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, así decimos en una de nuestras liturgias. Que Dios te bendiga.